Saludos, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Ser Humano. El título de este episodio es El Dream Team Bíblico. Y esta semana estuvimos hablando o compartiendo acerca de los equipos, acerca de por qué es importante, por qué es bueno tener equipos. Y creo que va a ser algo que en unos si me pudiera poner como profeta, creo que en algunos años, en los años cercanos, el desarrollo de equipos va a tener tanta popularidad como el desarrollo del liderazgo o el tema del liderazgo. Porque creo que un poco el liderazgo se va a lo personal, ¿no? Pero creo que las tendencias futuras van a llevar a la iglesia a dejarlo personal y a empezar a tomarlo comunal, a empezar a agarrar estos temas o estas tendencias por la necesidad, porque aún no, o la iglesia ya no va a poder depender de algunos líderes, sino que va a depender de muchos líderes, de muchas personas que puedan acompañar a las personas en su camino espiritual. Y creo que eso es lo importante acerca del liderazgo. Y creo que uno de los factores más determinantes para el crecimiento de un líder, sobre todo, es el poder desarrollar un equipo. Porque, como hablaba en el blog, tal vez si no tuviste la oportunidad de leerlo, te invito a leerlo. Hablaba de cómo un líder sin equipo o sin personas en realidad no es un líder, ¿no? Lo que vuelve o lo que transforma a alguien en líder es los seguidores, es el equipo, son las personas que están con él que avanzan, ¿no? Juntos con la misión. Y yo creo que en el ambiente cristiano el tema de visión la visión que un líder transmite ya está dada, ¿no? Que es hacer discípulos en todas las naciones. Entonces los líderes cristianos ya se mueven ahí. Y si nuestra visión del liderazgo se limita a decir el líder es el que transmite la visión o fija la visión, los líderes cristianos quedamos un poco sin tarea, ¿no? Y más bien creo que uno de los trabajos más importantes de un líder cristiano es el de poder desarrollar equipos, ¿no? Y como lo hemos estado viendo en esta semana, ¿no? Hay muchas formas de desarrollar equipos, hay varias razones por las que es importante, pero lo que intento hacer en el podcast es darle un trasfondo un poco más bíblico a las cosas que hablo. Entonces, obviamente cuando hablamos de equipo, según lo que vemos en la Biblia, tal vez la primera idea que se nos viene a la cabeza es la idea de los discípulos de Jesús, que como los describe Hechos 17:6, dice: al no hallarlos ahí, arrastraron fuera a Jasón y a varios creyentes más y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los que trastornan al mundo andan por la ciudad, gritaron, ¿no? Entonces, toman a los creyentes, toman a gente cristiana y los ponen frente a las autoridades, dice. ¿Y cómo los describen? Como esos que han trastornado al mundo, o los que trastornan al mundo, los que están trastornando al mundo, ¿no? En algunas otras versiones utiliza la palabra revolucionan el mundo, ¿no? Pero me gusta mucho esta palabra, trastornan. Y si nos vamos a la definición, trastornar quiere decir cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso, ¿no? Lo que hacían los discípulos y los creyentes de la iglesia primitiva era cambiar la esencia del mundo. Imagínate eso, las características del mundo, las características permanentes que dice, modifican el desarrollo normal de un proceso. El mundo iba por un lado, estaba avanzando en su proceso, y estos, ¿no? Los que habían atrapado, los que estaban ahí afuera,
predicando el evangelio, dice, están cambiando el desarrollo normal de las cosas. Las cosas están cambiando por lo que ellos están haciendo. Entonces, aunque la narrativa de Jesús en la tierra termina en los evangelios, también desencadena en cierta forma la obra de sus discípulos y empiezan a ganar cierta fama, se empiezan a ser conocidos por ciertas cosas y se mueven dentro de otra especie de proceso en la que ya no, o sea, si bien Jesús, Dios, el Espíritu Santo estaba ahí, el líder como figura o como personaje que está ahí junto a ellos ya no está. Y ellos empiezan a hacer sus obras, avanzando la visión de Jesús, avanzando la gran comisión, como quieran decirle, pero 11 de los 12 discípulos que caminaron con Jesús y un apóstol nuevo, ¿no?, que es Pablo, que también tuvo un encuentro con Jesús personal, aunque distinto a los demás, pero ellos fueron los que iniciaron este camino de trastornar al mundo. Y tal vez sea bueno comenzar a pensar en cómo nosotros podríamos trastornar al mundo. Y al decir cómo nosotros me refiero a más allá de pensar de forma individualista y pensar que cómo voy a hacerlo, es cómo podemos hacer equipos, desarrollar equipos de personas que trastornen al mundo, que cambien el curso normal de las cosas y que modifiquen la esencia del mundo que está fuera de nosotros. Eso solo se hace a través de equipos, ¿no? Podríamos hacerlo solos, pero estaríamos muy limitados. O tal vez ni siquiera podríamos hacerlo. Pero si queremos que la obra continúe, tenemos que ver más allá de nosotros mismos, más de lo que nosotros podemos desarrollarnos o crecer como individuos, y empezar a pensar cómo desarrollar y hacer crecer equipos. Y creo que uno de los errores más difíciles o más difíciles de crecer o de superar y más arraigados que tenemos del trabajo de equipo es que un equipo se hereda o que un equipo existe cuando juntas a las personas que ya tienen ciertas características. Yo creo que un equipo se desarrolla. Un equipo obligatoriamente tiene que pasar por un proceso de crecimiento, todos sus miembros, para que puedan formarse en el equipo que queremos hacer. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de equipos o grupos o discipulados, como querramos decirlo, cuando hablamos de eso pensamos que se trata de encontrar a las personas adecuadas, las que cumplen el perfil, las que tienen ciertas características y pueden hacer ciertas cosas para llegar a avanzar la misión o comenzar el trabajo. Creemos que se trata de encontrar a las personas. Más bien, el desarrollo de equipos se trata mucho más de desarrollar a las personas. Cuando desarrollamos un equipo, no desarrollamos o no administramos las habilidades o los talentos que ellos traigan. Desarrollamos a las personas de forma integral en todo lo que ellos hagan. Y creo que el ejemplo que es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que desarrolla eso es en Jesús. Y él desarrolló un equipo. Entonces vamos a ver cómo los encontró. Según sabemos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan eran pescadores. Los cuatro, cuando se encontraron con Jesús, tenían esa profesión, ¿no? Incluso Andrés y Pedro estaban pescando en el momento en que Jesús los encuentra, ¿no? Santiago y Juan, cuando Jesús los encontró, estaban arreglando sus redes con su padre. Entonces ellos eran pescadores expertos, ¿no? Y Jesús les llamó a ser pescadores de hombres. Tenemos a un discípulo de Jesús que era un recolector de impuestos,
Mateo llamado Leví, que cuando Jesús lo encontró, él estaba recolectando impuestos. En Lucas 5 se nos cuenta su historia de cómo Jesús conoce a Mateo. Entonces él era alguien que tal vez tenía cierta educación, cierta reputación, ¿no? Pero que en el fondo era considerado un ladrón, ¿no? Luego existía un celote en su equipo que era un grupo, ¿no? No puede ser algo entendido tanto así como una profesión. Pero ellos se involucraban bastante en la política y trataban de generar anarquía. Lo que buscaban los celotes para el momento en el que Jesús se encontró el momento histórico en el que Jesús entró en la narrativa, ellos estaban intentando derrocar el gobierno romano, que los hebreos puedan ser libres. Está alguien que se lo identifica, ¿no?, como un ladrón, un embaucador en Juan 12, a Judas. No nos dice exactamente qué hacía Judas antes, pero lo que nos menciona de él es que era alguien que tal vez trataba de engañar o de sacar ventajas económicas de la gente, ¿no? Y que fue finalmente lo que él había hecho, ¿no? Y de los demás discípulos, de Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo o Santiago, no se menciona lo que ellos hacían, ¿no? Solo los menciona como personas, incluso de algunos no se menciona mucho. Y por último Pablo, que era un fariseo, ¿no? Él probablemente se dedicaba a enseñar religión, o tal vez trabajaba en una especie de oficina política, y se ve que es alguien que tenía poder, viajaba bastante, manejaba personas, entonces tal vez lo último que nosotros pensaríamos al hacer un equipo serían las personas en las que Jesús pensó. Porque en primera los pescadores no eran personas muy educadas en temas en educación formal, ¿no? Un recaudador de impuestos era considerado un traidor para el pueblo hebreo, para los judíos. Alguien que se dedicaba a trabajar con los romanos era un traidor, alguien que había puesto su bienestar por encima de su gente. Y peor, un celote lo hubiera visto. Ningún otro líder creo hubiera podido juntar un celote y un recaudador de impuestos, porque para un celote, un recaudador de impuestos era alguien que trabajaba para el enemigo, ¿no? Y lo mismo para un recaudador de impuestos, era alguien que estaba intentando quitarle su fuente de ingresos, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran diversidad para el equipo inicial de Jesús, ¿no? Y ese era su Dream Team, como decimos nosotros, ¿no? Para nosotros el equipo ideal es todas aquellas personas que llegan o que tienen las habilidades que complementan o que pueden hacer lo que nosotros esperamos no hacer, ¿no? Tal vez, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, si yo no sé de música y yo necesito música en un ministerio, parte de mi Dream Team tendría que ser un adorador, digamos, alguien que sea capísimo en eso. Pero Jesús no vio nada de eso. Él no se enfocó en eso y más bien unió a personas muy distintas. Y para poner la cereza en la torta, convocó a un fariseo. Y a pesar de que él ya había ascendido, fue personalmente a reclutar a Pablo. Tal vez lo último que alguien cristiano, ¿no?, pensaría en reclutar a un fariseo, alguien que habiendo tenido respeto un tiempo, luego fueron bastante menospreciados hasta el día de hoy, ¿no? Es casi una mala palabra cristiana, ¿no? Un insulto decirle a alguien fariseo, ¿no? Cuando en ese tiempo tal vez era algo bueno o era algo de reputación, pero incluso dentro del grupo de los apóstoles había cierto miedo hacia Pablo. Y este era su Dream Team, y Jesús pudo desarrollarlo al punto en el que ellos llegaron a ser esos que estaban trastornando el mundo. Entonces el mensaje principal para este episodio es
Ve más allá de las cosas que la gente tiene o hace y busca lo que puede ser. Si tú quieres desarrollar equipos, obligatoriamente tienes que tomar a gente que tal vez otros rechazarían y que cuando no se consideran, ¿cómo te digo? No se considerarían dentro de lo que nosotros queremos hacer, digamos, como ideales. Tenemos que aprender a poder desarrollarlos, ¿no? Es muy difícil que la gente te llegue lista, ¿no? Entonces tienes que desarrollarlos, tienes que mandarlos a hacer, tienes que darles confianza, tienes que enseñarles de forma paciente, tienes que involucrarte en sus vidas y generar relaciones significativas con ellos. Es un trabajo, pero Jesús ocupó mucho más de su tiempo con su equipo pequeño que en las multitudes. Y tal vez la Biblia quiera llevarnos de nuevo a eso. Tal vez Dios con la forma en la que trabajó a través de Jesús es ese llamado a nosotros a desarrollar equipos, a trabajar con gente, a remangarnos las mangas y poner de nuestra parte, pero no a buscar hacerlo todos solos. Entonces, ese es el mensaje para este episodio. Espero que puedas tomar el reto de desarrollar equipos. Es muy difícil, es muy luchado. Hay muchas cosas de por medio en el desarrollo de equipos, pero vale la pena cuando alguien ha podido crecer a través de lo que tú hiciste con el equipo. Y por último, animarte a dejar el individualismo y a tomar el reto de hacer equipo. Es más difícil que crezca un equipo contigo a que crezcas tú solo, pero es mucho más eficiente, porque luego va a poder llegar la visión a otros lugares, a otras personas, a cosas que tú nunca hubieras podido hacer solo. Así que quiero animarte a poder trabajar en equipo. Y bueno, ese fue el episodio de esta semana, cerrando el tema de trabajo en equipo. Hemos hablado de cómo podemos ir juntos, así que avancemos juntos, vamos con la gente. Yo creo que la lucha más grande del cristianismo para esta década va a ser el individualismo, luchar con el individualismo, y eso tenemos que empezar a luchar desde la iglesia. Por eso es importante hablar de equipos y hablar de cómo desarrollar equipos. Y espero que hayas estado atento a todo lo que hemos estado publicando. Vamos a tomarnos una semana de descanso. Bueno, vamos a seguir publicando otras cosas, pero no vamos a tener un tema fijo. Vamos a volver con un tema que ya está preparado, ya lo estamos ahí armando y creo que va a estar muy bueno, pero te animo a escuchar este episodio y los demás que hay disponibles ahorita en todas las plataformas en las que está. Así que nos vemos pronto. Saludos. Hay un movimiento de crecimiento espiritual y personal en la comunidad cristiana. Ahora más que nunca se encuentran podcasts cristianos con diferentes temas: teología histórica, preguntas de origen, religión y moralidad, consejería para jóvenes, parejas y ministerios. Son algunos de los muchos temas que puedes encontrar en un podcast. Es tiempo de escuchar un podcast cristiano que te ayudará a crecer. Búscanos en la página de Podcast Cristiano en Español para encontrar el tuyo.